Guadalquivir, Sevilla no es la Giralda y el río Guadalquivir, Sevilla no es la Giralda y el río Guadalquivir, ni el río Guadalquivir, ni jardines ni a la casa, y siempre feria de abril, ni jardines ni a la casa, y siempre feria de abril. Que Sevilla algoma un retrato y una fuente y ese color especial, que en Sevilla son su gente y las poetas lo demás. Señoras y señores, muy buenas tardes, bienvenidos a Sevilla, al programa Sevilla de Mi Giralda. En el día de hoy tenemos a un personaje muy peculiar, un personaje cantautor, conocidísimo, si bien en la década de los años 70, 60, 80, bueno, yo creo que se hablaba de este personaje que les voy a presentar a ustedes y rápidamente lo identificaba. Buenas tardes, señoras y señores de Onda Capital. Buenas tardes a los televidentes que nos ven a través de Facebook y a través de YouTube en el programa, en el canal Sevilla Visión. Si yo le digo a ustedes Francisco Herrera Mige, habrá personas que dirán, me suena bien el nombre ese. Pero si yo le digo a ustedes que es el conocidísimo Paco Herrera, a que ya lo conocen ustedes, seguro que sí. Paco Herrera. Hola, tocayo, buenas tardes. Amigo, encantado de saludarte. Igualmente. Es un placer entrevistarte, un auténtico placer. Es un placer volver a verte, hombre. Paco Herrera nace en Ciudad Jardín, sí, en la ciudad hispalense, el 4 de noviembre del año 54, y desde muy pequeño la música ha sido como su motivo de vida, de esencia, junto con la poesía, el verso, la reivindicación a través de las palabras, el sentir y el vivir popular, el reflejo de la sociedad en la que ha ido viviendo desde su juventud hasta la más cercana actualidad, codeándose tanto con el ámbito de los famosos e importantes literatos, como también el más pobre o el que está necesitado, tanto de cariño como de atención. Así se identifica en muchas de sus canciones. Hoy tenemos con nosotros a Paco Herrera. Buenas tardes nuevamente, Paco. Buenas tardes nuevamente. Pues, querido amigo, desde muy pequeño siempre comentas que empezaste a leer y a escribir y a entender todo sobre la literatura, la prensa, seguramente poetas y autores de renombre empezaron a llenar tu mente de ideas, desarrollo y querer ser como ellos, con un estilo propio. Sin embargo, no empezaste propiamente como músico, sino inmerso en el mundo de la publicidad, donde también tiene su parte de retórica y de enganche como la música, un lema pegadizo y una publicidad llamativa, visual y sonora. ¿Cómo sentiste la llamada de la música? No lo sé. La llamada de la música, yo desde que tengo uso de razón, desde que mis primeros recuerdos, pues todo era música, todo era la radio siempre sonando, la Marifé de Triana, estas cosas, mi madre y mi tía tenían siempre puesto. Y yo me he criado siempre en el perfume de la música, ¿estamos? Que luego me dedicara profesionalmente, vale. ¿Sabes cuál es mi primer recuerdo desde que tengo memoria? Claro, que no. Mi manita apoyada en la pared, que todavía no andaba, apoyado en la pared, andando así. Es el primer recuerdo que tengo. La verdad que sí. Y las canciones y todo eso con la música sonando detrás de la radio, claro. Casi nada. En aquella época no había la difusión y profusión de ahora entre los medios, sino en la radio, lo que tú has dicho. El aprender algún instrumento o lo que hubieras suerte de poder oír en los primeros discos de vinilo y en la calle, donde en la escuela de muchos músicos de ayer y de hoy. ¿Qué estilo musical te gusta más, la copla o la vanguardia musical entre el jazz y el rock? Es que cada género tiene su momento en mi corazón. Empecé con la copla, luego ya conocí la música de autor y luego conocí el rock sinfónico. Y entonces a partir de ahí pues lo mezclé todo, hice ese cóctel dentro de mi mente y de mi corazón, mezclé las raíces andaluzas con el rock sinfónico y con todo esto, y de ahí pues, salió el producto este llamado Paco Herrera. Hemos visto que se ha codeado con grandes representantes de la vanguardia rock jazz catalán, como el Kid Flux
y también, por supuesto, con cantautores como Serrat y otros. ¿Va a caballo entonces entre estilos musicales? No, yo tengo mi propio estilo. Lo único que pasa es que, bueno, cuando se planteó la idea del primer disco, que era El ombligo de Andalucía, pues este de la compañía de discos, el Pepe Rosero, que para descanse, me dijo, bueno, tú a esto qué arreglo le ves, qué fondo le ves a esta música, porque era una cosa tan innovadora lo que era recitar, hablar afinado, que no es lo mismo ahí largar, sino que vas cantando hablando, o hablar cantando, y se me ocurrió decirle, mira, yo esto me gustaría el fondo de rock sinfónico, o sea, el grupo Iceberg, tú tienes posibilidades, hombre, claro que sí, pues vamos a hacerlo. Y entonces fue cuando ya me pusieron en contacto con Kid Flux, que a su vez me trajo a Carlos Benavent, que hoy día es el mejor bajista del mundo, del planeta Tierra, la bola del mundo, ¿sabes? Carlos Benavent, Santi Ariza, Max Suñé, y luego, como necesitábamos una guitarra flamenca también para los aires flamencos, Manzanita, tío. O sea que ese fue mi primer disco, mi primer estreno. O sea. Hay una cosa, Paco, que te preguntaría, que me llama poderosamente la atención. Yo me atrevería a decirte que no has ido tú a conservatorio, tú no lo has aprendido, ¿no? Yo soy autodidacta totalmente, sí. Soy totalmente autodidacta. No he ido al conservatorio para nada. Ayer estuvimos entrevistando a un gran pintor y decía que no había ido a Bellas Artes, que todo lo llevaba. Yo me quedo maravillado de que saque una persona tanta belleza en la música, en la pintura, sin ir a conservatorio. Sí, eso es así. Y además te voy a decir otra cosa, tampoco me gusta escuchar muchas cosas de mucha gente. Yo no escucho música ninguna. Yo creo, me da la impresión, Paco, que a ti llega una persona que sabe cantar, o dice que sabe cantar. Puede escuchar mis notas, yo creo que tú escuchando los dos primeros pasos, ya sabes, la primera voz, ya sabes tú si va o no mal. Sinceramente, sí, es que una cosa es cantar bien y otra es ser artista. Cuidadín. Hay gente que canta muy bien pero que no es artista. Y se puede cantar bien, lleva el apoyo de ser artista, o puede cantar bien y no ser artista. Puede cantar bien y no ser artista, no tener el factor X. Eso que llaman el factor X, eso que hace así el artista y sale al escenario y levanta la mano y todo el mundo mirando la mano, no sabe por qué, ¿no? Y hay artistas que cantan mal, que no cantan bien, o que con el tiempo van perdiendo facultades y siguen siendo el artistazo que es, como Rafael, por ejemplo, como muchos artistazos que hay, ¿no? Vamos a hacer hoy en la entrevista contigo, porque creo que te lo merece, lo que no hemos hecho con ninguno. Primero porque las personas que hemos entrevistado ahora mismo son políticos, son pintores y de momento cantautor eres tú. Pero vamos a escuchar una música y quiero que tú me digas qué recuerdo te trae esta música. Oh, ese es el típico tópico. Ese es el primer rap que se grabó en Europa en el año 80. Típico y tópico, lo has aceptado. Típicos tópicos. Fue un reflejo de la Andalucía de finales de los años 70 y principios de los 80, donde se respiraba aires de cambio con tu música y la de Carlos Cano, entre otros. Sí. ¿Cree que esta canción y sus palabras siguen vigentes hoy en día? Sí, hombre, claro, plenamente vigente. Sí. Plenamente. O sea, Carlos Cano es una cosa inmortal como es su obra. Y además su forma de cantar, su forma de interpretar, que luego devino hacia la copla y ya se quedó en la copla para siempre, pero que bueno, ahí está. Yo te tengo que decir que la canción esta de Típicos Tópicos, que se sigue escuchando todavía, pero cuando yo me montaba en el coche te puedo decir que en un trayecto de a lo mejor de 2 kilómetros la escuchaba conforme terminaba, la ponía otra vez en el cassette. Sí. Porque de verdad no porque estemos ahora mismo entrevistando, me encantaba. Sobre el secreto de esta canción, fui a grabar. Estaba en casa de Kid Flux, estábamos montando Kid Flux, su piano, Kid Flux y Benavent, allí y yo. Y entonces dice el Kid Flux, si tú, falta, aquí falta, tenemos que poner un tema más, esto se queda cortito. Y entonces fue cuando se me ocurrió sacar el Típicos Tópicos. Digo, mira, pues tengo esto ahí, a ver, estamos. Y entonces mientras el Kid Flux fue a comprar Coca-Cola, nos quedamos, el Benavent y yo, digo, Carlos, como tú tienes buena memoria, pues tú te vas quedando con... Porque
¿sabes? Y entonces fui improvisando, no sé qué. Y entonces hice lo del típico tópico, que era una canción, no era una canción, era una especie de poesía graciosa y tal, que había escrito yo para Pepe la Rosa Padre. ¡Wow! ¿Estamos? Madre mía. Y entonces, pues digo, venga, vamos, sacamos eso y ya entre que el genio del Benavén allí y el Carlos, y ya cuando llegó el Kiflu, ¿qué? Ahora ya esto está. Claro. Gracias al amigo Juan Cobano, estamos haciendo estas entrevistas porque realmente los puestos en que se encuentran las personas que están entrevistando, estamos dando a conocer a los ciudadanos realmente la interioridad del personaje. Porque te conocen, Paco Herrera, sí, es cantautor, pero conocer La gracias, que no es todo decir así, cantautor no ha ido al conservatorio. Habrá pasado muchas noches dándole vuelta a la mente cómo poner una canción, realmente es que eso tiene un mérito incalculable y que no lo sabemos. Sí, no, eso hay veces, yo soy de ese tipo de pese a que me encanta la frase que era de Picasso, que luego Serrat la ha repetido mucho, que dice, la inspiración está muy bien siempre que te coja trabajando. Pero yo no, yo siempre, y además he sido como en los estudios, siempre el clásico flojo este que no pega un golpe, y en el último trimestre pega un apretón y aprueba. Por la música lo mismo. Cuando me llamaban de la casa de disco, oye tú, que hace falta, que vamos a grabar otra vez, a ver, y cogía y me metía en una noche, me ponía con la guitarra y hacía 3 canciones, la siguiente, y en 2 noches o 3 hacía un disco. ¿Te salían Paco las canciones de Carlilla o tenías que repetirlas mucho esta cosa? No, siempre me han salido, gracias a Dios, sí. Lo que pasa es que luego, hombre, siempre todo hay que perfeccionarlo, hay que pulirlo. Sí, darle su toquecito. Pero me he escuchado mucho a mí, porque no soy yo el que habla, ¿no? Es otra cosa. Al hilo de la pregunta que hemos hecho anterior, del típico y tópico, ¿cree que sus canciones han mantenido la frescura de sus letras reivindicativas durante todos estos años? Hombre, cuando hasta que ha hecho falta, sí. Fíjate, hay El Caballo de Troya, que es la primera ópera rock de autor español que habla de la drogodependencia y todo esto. También es una canción reivindicativa. Era como una especie de corriente contracultural. Y en los momentos que vivíamos. Que había una onda musical que tenía todas las cárceles llenas de chavales. Totalmente. ¿Vale? Que había una apología de la droga, de la delincuencia, del proxenetismo. Y entonces yo un día me di cuenta que mis hijos ya estaban más cerca de la adolescencia que de la infancia. Y dije, yo tengo que hacer algo musicalmente para contrarrestar esto. Y entonces cuando hice como Caballo de Troya. ¿No te viste nunca en aquella época por la policía? No, al revés, todo lo contrario. Porque además para escribir esto, pedí ayuda, se me facilitó y entré en la prisión de Sevilla a entrevistarme con los presos en el patio, con los internos. Y allí, entre ellos, que me fueran contando sus vidas y yo de todo cuanto recogí, fui haciendo un guión y hice el personaje, el retrato robot del personaje del prota y su realidad y su vida y su enfermedad. Te he hecho esta pregunta, Paco, porque ayer hicimos una entrevista a una pintora, aparte, primero un pintor, pero después una pintora también, en la que su especialidad era pinturas eróticas. Sí. No enseñamos nada del otro mundo, nos enseñamos las cámaras y Facebook nos cortó el vídeo. Bueno, por eso digo yo que la libertad de expresión, ¿hasta dónde? No sé, a mí nunca me han coartado la libertad de expresión para nada, ¿eh? Yo fíjate tú, en el disco, el primero aquel que grabé, Ombligo de Andalucía, la primera canción que se llama Ombligo de Andalucía, pues la cara A era reivindicando nuestra Andalucía, el campo, la reforma agraria, tal, no sé qué, que podía decir este tío es rojo. Sin embargo, en la cara B hice un tema a un amigo mío, un compañero mío de la mili, que se fue a trabajar a la Guardia Civil y lo mataron en el norte. La ETA le puso una bomba y mataron al chaval. Y hice Requiem por un inocente. O sea que, dice tú, en la cara A parece un rojo y en la cara B parece un facha, ¿no? Pero no es por eso, era reivindicando, es decir, oye, que a este tío le pagaban un sueldo, que tenía 24 abriles y un salario le pagaban por pasar miedo en las calles y ser novio de una bala, ¿no? Era el Requiem por un inocente, o sea que yo... Paco, hay otro tema que estamos hablando de Mi cárcel no tiene reja, es otra de tus canciones más reivindicativas. ¿Cómo surgió y cómo fue recibida para quien las dedicaba exclusivamente? Esa forma parte de la ópera rock como Caballo de Troya.
Mi cárcel no tiene reja es la presentación del prota, del protagonista de una ópera rock, es un musical. Entonces el chaval... Eso es el retrato robot del personaje. Que para eso hice todas estas entrevistas que hice en la cárcel de Sevilla, que ya no me han dejado irme más. Eso iba a preguntar ahora. ¿Entraste con facilidad o te costó? No, tuve la suerte de que se me permitió la entrada. ¿Estamos? Pero yendo de la mano de o... No, yendo de la mano de. De la mano de. O sea, que fue una autoridad entonces, pues me permitió... Yo creo que, Paco, que colaborarían contigo todos. Todos los chavales. ¿Se desnudaron, como se suele decir, contándote lo que realmente pasaba? Sí, porque además yo me mimetizaba muy bien, porque sí. El melenón que yo tenía era moderno y tenía mi argot. Pero bastante moderno. ¿Estamos? Y yo hablaba entonces me conocían de típicos tópicos, de esto. Y no me costó ningún trabajo empatizar con ellos y los chavales me fueron contando su vida. Claro. Yo decía, tío, quiero contar esto sin hadas ni brujas, tío, sin buenos ni malos. Simplemente retratar la enfermedad que padecéis, tío. Ustedes vosotros estáis enfermos. Y yo lo que quiero es para esto, ¿vale? Entonces los chavales se abrieron conmigo. Y entonces, eso seguro que lo tienes en tu corazón para el resto de la vida. Es que esto está hablado por es la media aritmética de todos los toxicómanos que había en el patio de la cárcel. Madre mía. ¿Vamos? Esta canción, si cabe más que la anterior, tuvo un impacto importante en la sociedad española, eso está claro. Entre tus proezas está la de haber compuesto la primera ópera rock española, llamada Como Caballo de Troya, que también has hablado tú, y uno de los trabalenguas que todavía se dice en el imaginario colectivo de la sociedad, la de típico tópico. Típico tópico, me acuerdo yo del tema. Esto, cuando lo hicimos, no sabíamos qué género era. Entonces Santi Arisa, el batería, que era un tío que estaba muy de eso, decía, esto es un rap, porque según la teoría musical, el rap significa repeticiones. Y el Benavent decía, no, esto es una capicúa, por aquello de típicos tópicos, sí. Esto es una capicúa, y al final, pues ya con el tiempo, ya supimos que aquello era un rap, pero que no sabíamos, piensa que estamos hablando del año 80, 81, por ahí, ¿sabes? Que es que no había ninguna historia de esa. Una novedad. Y era... Fíjate, Paco, porque la pregunta que de WhatsApp, ¿qué te quedaría por hacer en el mundo de la música tras estos dos hitos? Hombre, en la música siempre hay algo por hacer. Pero con la calidad humana que tú hacías tus temas. Sí, hombre, claro, siempre hay algo por hacer, siempre. Esto lo que pasa es que te pasa como con los temas, te viene la inspiración y te dices, voy a hacer ahora. ¿Se va buscando hoy más que sepa con la música la era del pelotazo? Sí, está la cultura. No va a ser una música buena, sino el pelotazo, perla para bolsillo y después a los 2 años ya no se habla de la canción. La cultura del pelotazo porque es que te lo impone la industria. Claro. O sea, un tío no va a poner 10 o 12 millones de pesetas ahí en una nota para te ganar dinero aquí. Porque eso cuesta mucha pasta, claro. Tío. Grabar un disco cuesta un tela. Hay que meter los músicos de sesión, el arreglista, el estudio, y si hay que grabarlo fuera de Sevilla ya ni te cuento. Pero fíjate lo que tú acabas de decir, que yo estoy contigo, que en la música hay que decir mucho, hay muchas cosas por decir. Bueno, tengo que decir que El Caballo de Troya se grabó en Sevilla. Lo grabamos en Sevilla. En Sevilla. Vale, venga, sigue. Y te pregunto esto porque es curioso. Las casas discográficas antes editaban un disco, hacían un disco con 10, con 12 canciones, y me llama por una parte poderosamente la atención porque de los 12 temas que tenía ese disco, a lo mejor querían promocionar uno que realmente había otros mucho más bonitos y sin embargo, no sé, ¿quién es el que decía vamos a promocionar este cuando había otros temas más pegadizos? ¿Por qué se iban a uno y no a otro? Bueno, tenían que coger un tema objetivo o 2, o 3, porque a lo mejor un disco daba para varias temporadas, sonando varios cortes de ese disco, pues era lo que movían en la radio fórmula antiguamente, tal, no sé cuánto. Claro, con un tema, con este tiraba de todo el disco, pero luego había más temas. Siempre hay una frase que decía, en la cara B
solían estar mejores canciones que en la cara Ah, A. siempre, ¿verdad? siempre, siempre, lo he escuchado. Pero ya hay otra cosa que fíjate tú, después de tantos años en la música, las casas discográficas editando compact discos, antes eran de vinilo, pero ahora llegan el momento en que descubren otra cosa nueva, que es presentar el disco, el single. El Sacan un single, single, sí. lo explotan, Bueno, eso lo había también. pero ahora se han dedicado más a lo que saca uno, no es un disco, sino un single, y creo que le sacan más dinero, porque venden el single, después sacan otro single, y van a base de single. Yo creo que se le gana más que al disco completo. Posiblemente, posiblemente. Yo, en mi opinión. Sí, sí, sí. En aquellos tiempos también existía el single que más se usaba con forma promocional. Ahí ya, O sea, mandarlo a todas las emisoras y todo Pero es esto. que ahora no mandan nada. No, no. Ahora todo por Spotify, no te manda la casa discográfica ni un disco de nada, sino lo coge por las redes sociales. Joder, mándame que yo compre algo que yo pueda palpar, ¿no? Te dan mucho trabajo, por eso hoy en día las casas discográficas prácticamente no Es que la se le están industria- haciendo entrevistas a los artistas. La Porque no industria mandan nada, nada más que discográfica. da trabajo, no cuesta nada hacerle una entrevista, no te mandan ni el disco, sino que tienes que buscarlo, a mí no me da trabajo. A mí dame trabajo, pero dame un poco de vida. Claro, la industria discográfica está desaparecida. Es penoso. Mira, hablando de los discos de vinilo, dice tú ahí, dice no, aquí lo que había detrás era la industria química. ¿Cómo? Es verdad, es Mira, verdad. tú coges un barril de petróleo y le sacas la gasolina sube, la gasolina no sé cuánto, Todo. le sacas, porque si cuando ya no queda más nada, ya, que nada más que haces así y con la uña arrascas así, y sacas una pelotita ahí de vinilo, no sé Qué qué, bueno. dice que vale una milésima de centavo de dólar, lo pones en una máquina así y ahora hace con un molde, ¡pum! ¡Pla! Y lo convierte en un disco de Julio Iglesias y aquella milésima de centavo de dólar vale $40. Paco, hay una cosa más curiosa que lo vi hace ya tiempo en la Basílica de la Macarena. Hay una máquina, tú metes La he visto. una moneda de 5 céntimos, le pones una plancha y te sale la cara de la Virgen. Sí, la convierte en una... Sí, La convierte en una moneda, es lo que está diciendo arriba, pum, pum. Eso. Pues eso es lo que había en el fondo de la industria discográfica. Luego, ¿qué pasó? Porque pero ya vino la crisis del soporte, que van cambiando los soportes. Primero el vinilo, luego el CD, luego... Bueno, hubo varios intentos, hubo primero el minidisc. Sí. Pero además, el vinilo desapareció y otra vez está volviendo. Claro, ahora, bueno, pero este ya es una cosa retro, es una cosa por eso. Yo me junté con un montón de discos de vinilo que decía mi mujer, y yo me entero por él, pero es que está volviendo, lo tengo, no te paso una idea. De disco vinilo tengo la mundial. Yo me da pena, así como cuando te mueres te lo voy a quemar. En mi biografía, mi página, pacoherrera.com, en mi página web. Pero era una biografía tuya, Pero- eso pasó 14 programas. Pero yo nombro en mi biografía el hecho de cuando el disco, cuando yo era chico, cuando el disco, el brazo mordía el disco y aquel ruido blanco, Ay. para mí era el preludio, Oh. formaba parte de la canción, oye, y hasta que salía sonando. Bueno, tus letras hablan de Andalucía, de la tristeza a veces, de la impotencia social, de búsqueda de soluciones, de ilusiones. ¿Con qué letra te sientes más identificado? Que veo me corto que no me duela. Bueno, cada uno tiene su momento. Hay otro que se llama Luto por el agua, que También. de los ríos envenenados y de todo eso. Sí. También depende mucho, digo yo, Paco, que tú eres el profesional, yo solamente soy un aprendiz en esto, que cuando se escribe una canción también verás el momento en el que tú te encuentres, ¿no? Porque si Sí. tienes un bajón, o Sí, estás sí. optimista, vas Bueno, a estar de una manera o de otra, ¿no? Bueno, que muchas veces a lo mejor en un momento de bajona, como se dice, o Sí, de sí. melancolía o de alguna Sí. cosa de esa, pues te viene un recuerdo de cuando tenías 15 años y es así, ¡bum! Y le pones color y haces un pedazo de tema que dice, estoy ahora mismo en la feria, en la caseta de los estudiantes viendo a los tormentos, a los stops, ¿sabes? Ay. Y entonces le tocas el corazón al que lo oye, ¿no? Pues ahora llega la preguntita del millón. Venga. Te consideras artista y eso naturalmente no lo ponemos en duda. Pero entre las amplias facciones del concepto artista, ¿te consideras más cantante, escritor, poeta, trovador, rapsoda o bohemio? La media aritmética de todo eso. Eso es un cóctel que lo ha descrito muy bien
y entonces pues llevo un chorrito de cada cosa, lo mezclas y da como resultado ese combinado. O sea, mira, sí, cuando yo me subo al escenario, a ese hijo de la a ese no lo conozco ni yo. Te transforma. Ni tú mismo te conoces. Ni yo no conozco al tío ese. ¿Qué arte? Ese no lo conozco yo. Eso es un arte que... A los músicos pobrecitos míos los vuelvo locos porque no llevo orden en los temas. Pues estoy contigo y aunque esté feliz, lo he dicho más de una vez y lo tengo que decir aquí, llevo 30 años en la radio y yo no he hecho mi vida un guión. Eso es. Yo no llevo orden. No quiero con eso despreciar ni mucho menos a los grandes profesionales porque hay verdaderos, pero yo es el momento. Claro. No sé, yo sé que me voy a sentar y cuando me siento sé que voy a tener a bajar por los codos y que tengo vitamina para lo escucho el oyente y no llevo un guioncito escrito. Yo he visto guiones de compañeros y escribe, hola, buenas tardes, presento al tal invitado y lo escribe todas las palabras concretas que tiene que decir. Y a mí dame las palabras, como ahora mismo hay cosas que tengo, pero te he hecho preguntas que no está en el guión, que el guión lo escribe mi magnífico compañero Juanma. Yo hice una vez un programa de radio en un pueblo que no voy a decir obviamente para que no se sepa, y cuando yo me senté allí, me coge el locutor y me puso el guión por delante, con la pregunta que me iba a hacer y la respuesta que yo tenía que dar. ¿En qué año estamos hablando, Paco? ¿Qué año? Pues eso ya 20 o 30. Eso no tiene, para mí no tiene mérito. Pero el tío había escrito hasta la respuesta que yo tenía que dar. Eso es no conocer a la persona que tienes enfrente. No, ni pensar. En el momento. Ni pensar siquiera. Que hubiera estudiado un poco lo que es el artista que tiene enfrente. Totalmente. Yo creo que no se le pasaría ni por la cabeza. Totalmente. Ponerle a una persona como Paco Herrera un guión por delante de lo que tiene que decir, es coger y decir, mira, totalmente. la puerta que ya hemos terminado. No hay libertad de lo que tú dices. Antes de empezar. Yo por supuesto dije lo que me dio gana. De maravilla. Mucho menos, como Scorpio y como artista que soy, hice lo contrario de lo que me quieran decir. Bueno, habla un poco de la Sevilla de tu infancia, de aquellos recuerdos que siempre citas de la calle Rioja, donde vivía con Constanza. No, en la calle Alvareda. Alvareda, bueno, pues estamos cerquita. La calle Alvareda, sí, no, en la calle Rioja vivía la hermana de mi tío, que es donde canté una saeta cuando chico, allí en el balcón, y no vea la que se formó abajo, ¿sabes? En la calle Rioja. Hasta ese punto estamos conociendo cantando saeta, ya no solamente música ni nada. No, es que era oídos del oro, como... Es que yo tuve mucha suerte en ese sentido. Mira, yo nací en la ciudad de Jardín, pero pasaba muchas temporadas en la calle Alvareda con mi tía Constanza. No es mal sitio, ¿eh? La bodeguita por allí, ¿eh? Fíjate, vamos por ahí, ya verás. Bueno, cada vez que voy por allí me harto de llorar. que me harto de llorar porque me recuerdo muy bonito. Te afloran los sentimientos. Claro, y entonces el Teatro de San Fernando estaba allí enfrente. Y entonces, ¿qué pasaba? Que mi tía era amiga de la señora que vivía en el Teatro de San Fernando. Se saludaban por la azotea. No sé si alguna vez diría, tiene una hojita de laurel, sí, bueno, lo mismo que aquí. Entonces, en el centro no había niños. Qué bueno. En el centro de Sevilla, llegado el viernes o el sábado, estaba todo cerrado. Era todo oficina. Totalmente. Ahora sí, pero que habíamos unos cuantos de niños nada más. Pero a lo que voy, que yo el Teatro San Fernando pues lo he recorrido por los pasillos, por los rincones. Totalmente. Y he escuchado las cosas allí, cómo se ensayaba y cómo no sé cuánto. Y luego mi tío Antonio, que era también muy aficionado a la música profesional. Y a lo que me refiero de las saetas es que había un concurso de saetas de Radio Sevilla. Ah, eso iba a decir yo, creo que era Radio Sevilla. Todas las radios, con lo mismo que puede estar todo el mundo ahora mismo pendiente de ver la selección, pues antiguamente en todas las casas estaba todo el mundo escuchando el concurso de saetas de Radio Sevilla. Bueno, pues, y a mí se me quedaba como un loro y yo me aprendí, no sé, ya me acordaré, vuelta en no sé qué, y la canté allí como el que canta. Pues ahora llega esa preguntita curiosa, ¿qué es lo que más añora de aquella época? Porque ha sido tantas, pero habrá alguna que realmente el hablarla te llena de... No te pedimos por qué, sino solamente qué. Hombre, yo fui muy feliz allí, lo viví muy bonito, lo viví muy feliz. ¿Te consideras que has sido tú un niño feliz? Sí, he sido un niño feliz, sí, gracias a Dios sí. Por parte de mis padres, de mis tíos, por todos lados, he sido un niño muy alegre, muy creativo. No cabe la menor duda que con tanto que has trabajado, tú te la has ganado. Porque has ido buscando la felicidad en lo que tú amabas, que era la música. Claro, yo que siempre, y desde chico soy artista, muchas veces mis amigos no me entendían, no me comprendían. Y yo
porque yo tenía cosas de artista desde chico. Claro. Vamos, y yo... Pero ahora te vayas a escribir música, anda ya. No, si no, también no estamos hablando de esa época. Eso, yo empecé a escribir música ya en la adolescencia, ya con 15, 16 años, ya, que ya empecé a tocar la guitarra, que ya Que tampoco, que vuelvo a decirte que no ha ido a conservatorio ni nada. Para nada, me enseñó mi amigo Antonio de aquí del Cerro, que formamos un dúo que se llamaba En qué buena época, en qué buena hora le pusimos, se llama Gen 69, o sea que en el año 1969. ¡Qué curioso! ¿Sabes? Que en qué buena hora nos dio por ponerle ese nombre, si no, no me acordaría el año. ¡Qué curioso! Y en ese año fue cuando yo empecé a tocar, y yo aprendí a tocar la guitarra sin tener guitarra, con guitarras prestadas. Hasta que ya mi padre un día ya le gané una apuesta ya, de decir, oye, me saca todas las notas, no sé cuánto, y no tuvo más remedio el pobre que comprarme una guitarra, ¿estamos? Pero yo aprendí a tocar con guitarras prestadas. ¿Y has sido buen estudiante? Sí, he sido un estudiación golfo, pero luego sí me quedaba todo bien. Hombre. Yo le saqué un 8 a don Juan Collantes de Terán, que era un profesor de literatura, y era un tío duro, era un tío recto, era un tío, ¿estamos? Y entonces un día me cogió un poema que yo había escrito, ¿estamos? Y entonces dice, es usted muy mal estudiante, pero... Con el 8 que has sacado. Esto lo ha escrito, un 8 le saqué. ¿Estamos? Dice, ¿y esto lo ha escrito usted? Sí, don Juan. No me estará usted mintiendo, ¿no? Tú muy serio. No, Juan, no. Vale, pues muy bien. No trato Y le saqué un 8, ¿eh? de herir la sensibilidad, Paco, pero eres del Bello y del Sevilla. Del Sevilla toda la vida de chico, porque mi tío Antonio, este que te he dicho, pues trabajó hasta en la obra de construcción del estadio. Y yo desde chico me he criado en el ambiente, estoy retratado con Marabé, pero no soy aficionado al fútbol, ¿no? Dios me ha querido liberar de eso, pero te voy a decir una cosa. Hay una cosa del Sevilla que no veas la utilidad que me ha dado, tío. Ni te cuento. Desvélanos el secreto si quieres. Bueno, fíjate, fui a casa de mi nieto, de mi Paquito, de mi hijo, y entonces llegó el amigo Raulito, un amigo de él, con una caja llena de caracoles. Hala. Y hace así y dice, mira, es chulo. Digo, ¿tú sabes cómo se llaman? Dice, digo, mira, Bu, Santín, Marabé, Valero, Rusosa, Xuca, Rabuelo, Diego, Antoniel, Pereira y Salay. ¡Qué bueno! Se quedaron flipados los chiquillos. Y luego, ¡qué bueno! en aquellos tiempos los planes de estudio que te tenía que aprender los 33 Reyes Godos, tío. Totalmente. Y cago en la leche. Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Y de qué me ha servido? Pues me ha servido. Porque ahora cuando voy con los niños a una tienda de animales y ven los peces en la pecera, mira qué chulo, abuelo. Digo, mira. Ataulfo, Siquerico, vale, Teodoreto, Tutismundo, Tutuico, Urico, Larico. Madre mía de mi vida. ¡Qué arte, qué gracia! Ha cobrado sentido. ¡Wow! Madre mía. Paco, del ámbito de la música cofrade ha estado vinculado desde los cantes de saeta hasta las composiciones, por ejemplo, la que ha realizado al Santísimo Cristo del Desamparo y del Abandono y a la Virgen de los Dolores con Rosa del Cerro, sí. Siendo también pregonero de la Verá del Cerro y en honor a su persona, también al salir la Virgen tocan el himno de Andalucía. Es un gesto bastante curioso, puesto que siempre al salir los pasos se toca la marcha real, pero no la andaluza. ¿Cree que se debería reivindicar este cambio como un toque más especial para los sevillanos y por ende de andaluces? Vamos a escucharlo. Por supuesto. Mi compadre, qué magnífico. Compadre de verdad, no de hecho padrino, padrino de mi hija. Anda. ¿Sabes? Maravillosa la persona. Y además dice, padre, y ya ve qué madrina me va a poner. Digo, no te preocupes que te voy a traer una buena. Y le traje de madrina a la señora viuda de Nino Bravo. ¿Se entera o qué? Esos son los padrinos de mi hija. ¿Cuántos años es que murió Nino Bravo? 40 y algo, ¿no? Claro, yo a Nino no lo conocí a su viuda. Conocía a María Amparo. ¿Qué voz tenía? ¿Qué voz tenía Nino Bravo? A esa mujer la amistad nos surgió de momento
y amistad sana, ¿eh? Sí, sí, Pero- sí, no, por no, supuesto. buen Por rollo. supuesto. Porque yo le recordaba mucho a Manolo, a su marido cuando empezó, le recordaba mucho esas ganas de ese hambre de gol, ¿no? Eso como te dice aquí, ¿no? Qué pedazo de botella. Y entonces nos hicimos grandes amigos. Y Vino luego- a Sevilla a bautizar a mi hija aquí al cerro, no había un paro. Fíjate el puntazo. Y luego también en la Sevilla de la Expo, que fue cuando su cambio más importante en esta ciudad, participó con el ayuntamiento en labores de talleres musicales y culturales. Sí, Cuéntanos un poquito aquella experiencia mano a mano con la zona más necesitada de la ciudad. esa fue la historia bonita. Eso fue que formamos a los artistas, a los músicos callejeros para que pudieran convivir con su enfermedad sin tener que delinquir ni prostituirse. Un toxicómano por la mañana necesita 2.000 calas, sí o sí, por lo civil o por lo militar. Sí, está claro. Y entonces fue la idea de hacer talleres de música, enseñarlo a tocar la guitarra, nada, un par de canciones, 4 cositas, pañuelo al suelo y a cantar para los guiris en la expo. ¿Estamos? Y cuando levante lo que sea, sal corriendo y huye y dátate lo que sea, pero sin prostituirse y sin delinquir. Le cambié, le quité la piedra de la mano y le puse una guitarra. Y entonces hice un taller en el Centro Penitenciario de Sevilla, en Ranilla, otro en Torreblanca y otro en San Jerónimo. Y ya cuando ya se acabó la expo, pues ya se quedaron a vivir, y llené todo Sevilla de músicos ambulantes. O sea, porque los primeros esos son todos hijos de la iniciativa. Pues Paco, estamos llegando ya prácticamente al final. ¿Sentimos actualmente en España esos aires de libertad que promulga? Dicen que sí. Dejémosla ahí. ¿Qué recuerdo guarda con gratitud de haber trabajado para la televisión, en especial con Carlos Herrera, en su programa Asilo de Crítico de Cine? ¿Y qué experiencia guarda de las entrevistas con Jesús Quintero? Hombre, no, yo con Jesús Quintero no hice ninguna. No, fíjate. Dio la casualidad que nunca trabajé con Jesús. Luego hice mucha amistad. Precisamente, una de las canciones de esta del Caballo de Troya, coincidimos en un AVE para Madrid, íbamos Pedro Carrasco, el Lute, Jesús y yo. Coincidimos los 4 en el vagón ese de Pues fíjate, cafetería. pues fíjate qué cosa más curiosa, que lo dije ayer, y la vida, el mundo es muy grande, pero la vida a veces es pequeña, porque has hablado ahora mismo con el Lute y tuve la oportunidad de entrevistar al Lute también. Qué maravilla, ¿qué me iba a decir a mí? Que era un señor que había sido buscado en las enciclopedias, el Lute fue famoso, toda la policía detrás de él, y que iba a tenerlo allí en los estudios. Fue además con una cultura. Una cultura y una exquisitez, tío. Madre que mía no de se mi vida, entiende. cultura, tenía Sí, sí. hermoso. La última vez que lo vi fue en Lepe, lo vi en la playa de Lepe, no sé cuánto, digo, hombre, Euterio, hombre, ya no estoy tan pelado, y recordé. Seguirá teniendo su bigote, ¿no? El bigote yo creo Sí, que- sí, tenía su estilo, sí. Ya su pelo, menos pelo, claro. Pero de eso hace ya bastante, y lo vi en Lepe, la última vez que lo vi, pero aquella anécdota de aquello fue muy graciosa por el digo, Jesús Quintero, el Lute, Pedro Carrasco y yo. Oh. Así que fíjate tú lo que nos juntamos allí. Y Te has entonces, jodeado con una serie de artistas que yo Sí. creo ahora mismo enumerado, yo creo que habría mucho que te quedaría en el tintero, porque no te nos podrás acordar de todo. hombre, claro, con un montonazo de artistas y, claro, normal. Pero yo creo que como con tu carácter, que después de los años no pasan de mal, pero joven, artista de eso, te ha llegado la fama a la cabeza. A mí no se me ha subido para nada, nunca. Siempre ha sido el Paco Herrera amigo. Sencillo, porque te voy a decir una cosa, fíjate el punto, una frase que a ver si se lo quedan por ahí, en la sencillez y en la humildad está la grandeza, ¿no? Es decir, yo quiero hacerme Lo tan hablamos ayer pequeño, con Laurino Pino. mírame, La humildad de la persona. me quiero hacer tan pequeño que no me quepa la menor duda. Maravilla. Pues Paco, si tú no nos deleitas con una de las bellas poesías que tú tienes, que te sabes muchísima de memoria, yo creo que le pondría el punto final, el broche de oro a esta magnífica entrevista. Bueno, podríamos hacer el 14 de febrero, que el contexto es, imagina que es una señora, llaman a la puerta, pap, 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 abre, y alguien, un repartidor de lo que sea, le pone una rosa y un poema. Entonces, ya está. Y entonces dice, pensé enviarte todo esto a título de anónimo, lo mismo que mi amor por ti.
mas sé que enseguida sabrías de quién te llega y de qué modo. Así que te compré esta rosa y te hice este poema. Léelo, vívelo, conóceme a través de él y luego rómpelo si quieres. Y dice: quisiera ser el tallo ahora o el papel con que la he envuelto para estar entre tus manos y ver si frunces el ceño, para ver cómo te sienta recibir de mí hoy esto, que si tú no te lo esperabas, tampoco yo me creía con el valor para hacerlo. Pero por una rebelde osadía o por un desesperado silencio cuando te preguntaría por qué aquello y por qué hoy esto, vendía esta rosa mi vida y derramé en estos versos toda el ansia reprimida y todo el dolor de mi anhelo. Estos versos que algún día, cualquier 14 de febrero, alguien que te ama te envía, alguien que está prisionero en las garras de otra vida y en las sedes de otro cuerpo. Pero hoy para ti, florecilla, silencio de mis te quiero, la otra que llamarían las lenguas de filos negros, la mejor de mis poesías y el mayor de mis silencios. Pues fíjate tú, vida mía, si es grande y cruel mi tormento, que antes fuego comería, que antes bajaría yo a los infiernos a renunciar hoy, niña mía, a decirte a voces esto. Quisiera yo que de esta rosa, símbolo de mi silencio, la luz que de mi alma brota cuando te escribo estos versos se alzara cual mariposa y remonte raudo vuelo, y que se pose en tu alma, que descanse en tus deseos, que sorba el néctar de tu entraña y robe de tu boca un beso y que después me lo traiga. Solo eso. Madre mía de mi vida, me has puesto los vellos, fíjate, estoy aquí para un pueblo. Pues para mí ha sido un placer entrevistar al amigo Paco Herrera, porque se dice a lo mejor, como lo he dicho al principio, tú conoces a Francisco Herrera, te suena rápidamente Paco Herrera, pero no. Pero si te dice, ¿conoces tú a Paco Herrera? Te vas a conocer como Paco Herrera, no como Francisco Herrera. Claro, que Paco Herrera es el del escenario, es hijo puta que no lo conozco ni yo. ¿Sabes lo que te digo? Pero yo, Francisco Herrera está en el camerino, y cuando sube dice, a este es Paco Herrera, y ahí me transformo y ya no sé ni lo que voy a hacer. A los músicos no saben, ahora este, ahora la otra, y ahí. Lo que más me ha gustado de esta entrevista que estoy haciendo y sobre todo, comprendo, ¿no? La clase política tiene que mantener su sitio, pero que cuando estamos fuera de antena, son maravillosas las personas, y conocer la humildad de tu persona y de lo que llevamos, yo creo que eso es lo que le hace a una persona ser un gran artista. Muchas gracias. Paco. Muchas gracias. Señoras y señores, desde Mi Giralda, Sevilla al Día, Paco Herrera. Sevilla no es la Giralda, ni el río Guadalquivir, ni el río Guadalquivir. Sevilla no es la Giralda, ni el río Guadalquivir. Sevilla no es la Giralda, ni el río Guadalquivir, ni el río Guadalquivir, ni jardines ni el Alcázar, ni siempre feria de abril. Ni jardines ni el Alcázar, ni siempre feria de abril. Que Sevilla algo más, un retrato y una fuente y ese color especial. Que